Buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos a la charla Palestina, un genocidio ante los ojos del mundo, colonización, deshumanización y limpieza étnica. Estamos acá en las facultades sociales, estamos realizando esta charla ante un contexto de recrudecimiento del genocidio llevado adelante por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Nosotros venimos llevando adelante acciones y venimos levantando la bandera palestina desde siempre, apoyando la causa del pueblo palestino, también especialmente en octubre del 23, cuando hubo una oleada muy grande de presión sionista contra el pueblo palestino. Y nosotros lo que estamos viendo ahora, este recrudecimiento, es que vemos a Israel preparándose para tomar la ciudad de Gaza, para profundizar aún más esta ofensiva genocida. Desde la Juventud Anticapitalista de Ya Basta, como venía comentando, venimos levantando la bandera palestina, y es por eso que van a ver, seguramente vieron cuando entraron en la fachada del edificio, una bandera enorme de 10 metros que hemos colgado, que dice basta de genocidio, que ha recibido ataques del sionismo, que se ha cortado y que la hemos arreglado porque por más ataques que nos hagan no nos van a callar y vamos a seguir diciendo basta de genocidio hasta que el genocidio se termine, hasta que el pueblo palestino se libere. Por eso estamos acá. También queremos que las facultades sociales se pronuncie con mucha fuerza contra este genocidio, que se suma a la oleada internacional que está habiendo, una oleada internacional gracias a la cual hoy somos mayoría los que condenamos el genocidio, y queremos que eso siga todavía creciendo más, porque gracias a esta presión internacional, con la presión internacional es que vamos a poder poner fin al genocidio. Así que queremos darles entonces la bienvenida a esta charla, en la que está lleno de estudiantes de sociales, de las distintas carreras, como son ciencia política, comunicación, sociología, trabajo social, relaciones de trabajo. También queremos destacar la presencia de Héctor Chino Heberlin, que es un jubilado de los miércoles, un jubilado anticapitalista, que va de candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, por el Nuevo Más, compitiendo contra Bullrich, que también se presenta como senadora, contra la represora de Bullrich, y además contar también que el compañero Heberlin tiene la ciudadanía palestina, gracias a una campaña que ha hecho la comunidad hace un par de años. Así que bueno, voy a contar un poco el formato de la charla. Vamos a arrancar primero con las intervenciones de este panel de lujo que voy a presentar en instantes. Luego vamos a pasar a una instancia de intervenciones y de preguntas, donde se abre el micrófono para todo aquel que quiera tomar la palabra. Luego de eso van a volver el micrófono a los panelistas para que hagan el cierre. Y para terminar esta gran actividad, este gran evento, vamos a estar sacando una foto contra el genocidio para poder sumar más fuerza a esta pelea. Así que vamos a presentar al panel. Acá a mi derecha está Alexandra Vega Rivera, que es antropóloga, es poeta, es de Colombia, es también docente e investigadora de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y también es la coordinadora para América Latina de la flotilla Rumbo a Gaza. En el extremo de la mesa se encuentra Víctor Artavia, que es director de Izquierda Web y dirigente de la corriente internacional Socialismo Barbarie. Y acá, en el medio, se encuentra Federico Winocourt, maestro de primaria, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Nuevo Más, que es dirigente, ¿no?, del Nuevo Más, y también es integrante del colectivo No en Nuestro Nombre. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar la charla. Le vamos a dar la palabra a Víctor Artavia para que comience.
15 minutos. Aló, aló. Estamos. Aló, aló. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como ya dijeron, mi nombre es Víctor Artavia, soy director de Izquierda Web. Bueno, como notarán, no soy argentino, para quienes no me conocen, soy de Costa Rica y migrante ya hace algunos años. En Argentina hace poco más de 2 meses y también viví prácticamente 3 años en Sao Paulo. Quisiera empezar agradeciendo la invitación de los compañeros, las compañeras y compañeros de la Juventud Anticapitalista Ya Basta para estar acá en la Facultad de Sociales, junto con Federico Winocur y Alexandra Vega, que esperemos, bueno, que esta mesa internacionalista también aporte bastante para tener diferentes miradas complementarias y un abordaje sobre lo que está ocurriendo en Palestina. Preparando los apuntes para la charla, revisando el nombre del evento, que es Palestina, un genocidio ante los ojos del mundo, colonización, deshumanización y limpieza étnica, me puse a hacer un poco de memoria y bueno, yo en mi caso, yo comencé a militar bastante joven, a los 14 años, allá por el año 1997, ya hace algún tiempo, hace 28 años. Y bueno, traigo esta colación no por un aspecto meramente anecdótico, sino porque haciendo memoria y un recuento, yo estoy prácticamente seguro, puedo asegurarles aquí sin dudas, y seguramente tendría las pruebas si busco en los documentos, de que no ha habido tema del cual yo haya participado en más charlas, tanto como expositor como oyente, que sea el tema de Palestina, en diferentes momentos. El tema de la ocupación y la violencia sionista y la situación de opresión del pueblo palestino. Eso lo coloco como un elemento para dar cuenta de la gravedad y la profundidad de lo que vamos a discutir el día de hoy, de lo que está aconteciendo en Palestina, de que una ocupación colonial no es un evento específico, sino que es un proceso, que evidentemente tiene picos, tiene momentos, pero que es una estructura, un proceso de opresión, de colonización, que en el caso del sionismo, el día de hoy, en la actualidad, estamos experimentando un salto en calidad. Es decir, que pasamos de un momento en el cual, yo me acuerdo cuando yo comencé a discutir, cuando yo militaba en los primeros años, se discutía mucho sobre los temas de los acuerdos de Oslo, que ahorita voy a referirme un poco a eso, que estaban en los años 90 y principios de los 2000, sobre la negociación de la creación del Estado palestino y de la solución de los 2 estados, entre comillas. Y ahora estamos hablando de una situación totalmente diferente, como es la de un genocidio. Y en ese momento se hablaba de Oslo y de los acuerdos de Oslo y se comparaba a Israel con el apartheid sudafricano, que era una comparación bastante veraz y bastante eficiente, bastante coherente. Ahora realmente el apartheid sudafricano se queda corto frente a lo que está ocurriendo y todos los estudios y todos los analistas en hambruna, en genocidio, lo que están diciendo es algo que ya veníamos anunciando desde tiempo atrás en Izquierda Web y en nuestra corriente, que lo que está ocurriendo es un caso de barbarie planificada que se asemeja literalmente a los métodos que utilizó el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Es un salto en calidad, pero bueno, es un proceso de larga duración que tiene un momento muy específico de mucha barbarie, y yo voy a tratar entonces en mi exposición, con el tiempo que tenemos, de hacer una diagonal entre algunos conceptos y algunos momentos históricos. Puede ser que me queden algunas cosas para el final, porque es mucha la densidad del tema, pero bueno, vamos a tratar de hacer un abordaje un poquito general. Yo lo quiero empezar señalando sobre qué tipo de colonización o el sionismo como una forma moderna de colonialismo. Porque bueno, evidentemente está todo ese discurso de que, al menos de la parte del sionismo, de igualar sionismo con judaísmo, que creo que bueno, eso lo va a tratar más seguramente Wino. Pero bueno, yo quiero comenzar colocando que Israel es un caso moderno, contemporáneo de colonialismo de asentamiento o de poblamiento, que es el término que más se utilice, que tiene una lógica diferente. Es una lógica que consiste en suplantar a la población nativa con una población foránea, que llega a conquistar y a colonizar. En ese sentido hay una diferencia con una colonización clásica que tiene por objetivo saquear, expoliar los recursos naturales y explotar la fuerza de trabajo local, por decirlo así. Sino que en la colonización de poblamiento es de construir una nueva patria para una población externa y tiene implícitamente en ese sentido una lógica de limpieza étnica, una lógica de expulsión de la población nativa.
Entonces es un proceso mucho más violento, que si se ven los casos históricos, se puede hablar de que inicia usualmente con el apoyo de una potencia imperial, pero que posteriormente desarrolla su propia lógica de autoperpetuación. Qué sé yo, les podría poner como el ejemplo que se me viene a la cabeza, a la mente, un poco el caso de los Estados Unidos, ¿no? que imagino que lo conocerán, que llega el Imperio Británico, comienza a poblar las 13 colonias, se expande. Bueno, todos han visto las películas y los westerns de los Estados Unidos, la colonización, la pelea con los apaches, que los presentan así, todos muy étnicos, muy folclóricos. Bueno, exterminaron toda una población y la recluyeron en reservas. Más o menos así, esa es la lógica de segregación y de limpieza étnica y de exterminio que tiene implícita esta forma de colonialismo. Y acá hay un elemento importantísimo, y es que la lógica de la limpieza étnica, esto lo analizaba Ewan Kershaw, que es, tal vez se pronuncia un poco diferente, bueno, disculpen la pronunciación, es un historiador inglés especialista en el nazismo. Él señalaba un elemento muy interesante, que cuando el nazismo se comienza a desarrollar en los años 30, con su lógica de la limpieza étnica, no era directamente genocida, que el genocidio lo desarrollan cuando ya comienzan a ver que la limpieza étnica es imposible hacerla, inclusive, o sea, no pueden sacar la población judía de Europa y mandarla a los diferentes países que él hace un listado de Malasia, Colombia, luego Palestina, etcétera, o Ecuador, no me acuerdo, diferentes países que trataron de ubicarlos, que era imposible hacerlo, que la lógica de la limpieza étnica contiene latente la pulsión genocida, y que entonces ese elemento en la colonización de poblamiento está siempre latente, hay una posibilidad de que ese elemento explote, y es lo que está ocurriendo actualmente en el caso de Palestina. Ilan Papet, que bueno, es uno de los especialistas más reconocidos actualmente, historiador israelí crítico, que bueno, ya no vive en Israel, es antisionista y está contra la destrucción del Estado de Israel. Él habla de un Estado un Estado único democrático. Él habla de que la colonización de poblamiento tiene una lógica de eliminación, lo que yo les decía, es decir, crea sus propios medios, mecanismos y justificaciones morales para expulsar a la población nativa. Y él agrega que en el caso del sionismo tiene además la lógica de la deshumanización, es decir, de cómo el sionismo, para poder justificar que como pueblo que se justifica la colonización a partir del holocausto, que se apropia, lo instrumentaliza, el elemento del genocidio que cometieron los nazis, tiene una lógica de deshumanizar a los otros, que es algo también muy parecido a lo que hablaba Franz Fanon también sobre los temas coloniales, de la deshumanización, de la reducción como animales salvajes que se pueden exterminar. Yo les voy a, antes de pasar de esta parte, citar las palabras del exministro de Defensa de Israel, que estuvo al principio de la invasión a Gaza, después de los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. Él decía, Yoav Galan: estamos imponiendo un asedio total a Gaza. Ni electricidad, ni comida, ni agua, ni gas, todo cerrado. Estamos luchando contra animales y actuamos en consecuencia. Esa es la lógica del exterminio, de la deshumanización. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto que yo traía acá? Voy a avanzar un poquito más rápido. Es para entender algo también. Es que también en ese sentido, frente a esa monstruosidad que se plantea, defendemos totalmente el derecho legítimo del pueblo palestino a la lucha contra la colonización y el derecho a la legítima defensa. Luego hay todo otro debate que yo no voy a profundizar en eso por falta de tiempo, lo podemos hablar después si hay dudas sobre el tema de las discusiones que se puede tener con las direcciones fundamentalistas islámicas, etcétera, Hamas, los métodos. Pero hay un elemento de principio que es fundamental: el derecho del pueblo palestino a luchar por su liberación frente a la opresión histórica que ya venía sufriendo desde hace muchos años. Dicho lo anterior, vamos a pasar un poco a algunos elementos históricos que, bueno, voy a hacer abstracción, voy a brincarme todo el tema de la historia del sionismo, que surge básicamente, voy a decirlo así, como una ideología en reacción contra el antisemitismo que había en Europa a mediados del final del siglo XIX. Se comienza a desarrollar todo un sector sionista que dice que, bueno, es imposible la asimilación en Europa, entonces que ocupamos una patria, y comienzan con toda esta discusión de la colonización. Y comienzan a tener un acuerdo con el imperialismo, con diferentes imperialismos, pero con el imperialismo británico, y está la declaración de Balfour de 1917, y que era el mandato británico, ¿no? Sobre lo que es ahora Palestina, y bueno, todas las oleadas de migraciones que hubo en esa época. Vamos a hacer eso así muy rápidamente. Vamos a llegar a 1948, que es ya cuando se declara, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de lo que fue la barbarie del Holocausto, que lo instrumentaliza el sionismo para legitimar la creación de la división de Palestina.
a la creación de lo que es un Estado colonial, que básicamente es, con el apoyo del imperialismo estadounidense, los imperialismos europeos, e inclusive también con el apoyo traidor del estalinismo de la Unión Soviética en ese momento, de legitimar la construcción del Estado de Israel, que surgió como un Estado colonial y opresor con relación a la población nativa palestina. La Nakba, ¿verdad?, que es el término que significa catástrofe, que es la limpieza étnica que realizaron, una palabra árabe que significa catástrofe, con relación a la limpieza étnica que sufrieron en todo ese periodo, que ya venía desde previos de los años 30, pero propiamente en lo que fue la guerra, la limpieza étnica, no la guerra del 48, hubo 750.000 personas expulsadas, palestinos, aproximadamente 13.000 muertos, y bueno, desde ahí se plantea el tema también del derecho al retorno de esa población y de todos sus descendientes, que son muchos de los que están diseminados en muchos países del mundo, pero bueno, también en Gaza y en parte de Cisjordania. Además, desde su fundación, el sionismo tiene un elemento que llama la transferencia, que ellos hablan de eso. Es una forma sutil de decir limpieza étnica, que es decir, vamos a transferir la población local hacia otros lugares. Cuando ustedes ven a Netanyahu hablando ahora que vamos a dicen, vamos a promover la migración voluntaria, es una forma nueva de hablar de esa transferencia también, que es decir, una limpieza étnica. Entonces, acabamos viendo de cómo desde que nace el sionismo y el Estado de Israel, ya viene con esa lógica de la limpieza étnica y de un Estado étnico. Y bueno, aquí hay una cita que yo tengo también de Joseph Waits, que era parte del Departamento de Colonización de la Agencia de la Judía de 1940, que oigan lo que decían, la perspectiva que ya tenían antes de la creación del Estado de Israel. La única solución es una Palestina, o al menos una Palestina occidental al este del río Jordán, sin árabes. Y no hay otro camino que transferir todos los árabes desde aquí a los países vecinos. Transferirlos a todos, ni una aldea ni una tribu deben quedar. Entonces, esto ya da cuenta del carácter profundamente violento que tuvo el Estado de Israel en su fundación. Además, hay una particularidad que tiene, que es un Estado que no tiene constitución. Y no es que, un olvido, mira, fundamos un Estado y llevamos mucho tiempo pidiendo el Estado y no le pusimos constitución, qué torpes. Cuando vos tenés una constitución, tenés límites y territorio. Entonces, el Estado de Israel, porque desde sus orígenes tiene una tensión, ¿qué es el Estado de Israel? Además hay muchos sectores desde el 48 y toda una tensión y que se expresó en la guerra de los 6 días de 1967 sobre el tema del Gran Israel también, que habían sectores que hablaban de si nos quedamos con el Israel que nos dio la ONU o que era como negociado, digamos, con las potencias imperialistas, porque también había que jugar un poquito las formas, o los sectores más de extrema derecha del sionismo mesiánico, y algunos no necesariamente religiosos, pero sí profundamente expansionistas del Gran Israel, o lo que llaman ahora también el Estado de Judea. Hoy justamente esos dos sectores son los que coinciden en la extrema derecha del gobierno de Israel. Netanyahu, que es del Likud, con el tema del Gran Israel, que salió en un mapita que no tenía la franja de Gaza y Cisjordania en la ONU antes de los acontecimientos de octubre, y también el Estado de Judea, que es como llaman los extremistas sionistas religiosos, que es el tema de, una visión teológica, teocrática, de que vamos a colonizar todo. O sea, no vamos a respetar ni los dos estados. Entonces, esa tensión ya estaba latente desde sus inicios y por eso no tiene una constitución con límites, porque es móvil. O sea, si vos tenés un límite, te colocas un límite jurídico a nivel internacional también. Entonces, esa tensión en la guerra también desde el 48 ya estaba, pero en la guerra de los 6 días avanzaron en la colonización de lo que fue gran parte de Cisjordania y lo que fue también Gaza. Voy a hacer un gran salto olímpico y vamos a avanzar un poquito también a otro momento importante donde ya se ve este elemento que fueron los acuerdos de Oslo, que se negociaron, yo les decía, a partir de 93, creo que se extendió la negociación hasta Camp David 2000, si no me equivoco, entonces que me falla la memoria. Pero bueno, básicamente fue la propuesta de, había estallado la Intifada 1988, que fue un proceso de insurrección popular bastante progresivo de masas del movimiento palestino, que tiene una historia de resistencia, no la detallé, pero también estuvo la gran revuelta, casi revolución del 36 también, que es otro episodio que se podría hablar con especificidad. Después de eso hacen el sionismo, además que ganó el partido de los trabajadores, ganó, digamos, la izquierda sionista, ya no estaba el Likud, abren una negociación para acordar los dos estados, que básicamente, me acuerdo que esa discusión perfectamente, nosotros al menos desde la perspectiva
de nuestra corriente lo identificamos siempre como una trampa y una traición, de la cual también, hay que decirlo claramente, la ULP en ese momento también se prestó al juego y a la capitulación, porque partía de legitimar la ocupación de Israel, partiendo del criterio que se podía hacer 2 estados. Creo que me queda un poquito más de tiempo, ¿eh? Un minuto, vamos cerrando. Ok, entonces, ese acuerdo de Oslo lo que propició, después complemento un poco más lo otro en la segunda parte, el acuerdo de Oslo lo que propició fue que realmente se empeoraran las condiciones de vida del pueblo palestino, que nunca se creó en los 2 estados. Hoy Netanyahu abiertamente habla contra los 2 estados, solamente Macron y el imperialismo europeo está hablando de los 2 estados, ya ni Trump, y lo que Ilan Pappé llamó una geografía del desastre, que fue básicamente avanzó la colonización sobre Cisjordania, quedaron los palestinos reducidos a vivir en batustanes. Gaza quedó, después de la salida de los colonos temporalmente, quedó como una gran prisión a cielo abierto, y era un estado que en teoría sí se formaba, era un estado que no iba a tener ni soberanía sobre política económica, políticas exteriores. Básicamente van a tener una policía propia, algún elemento del Ministerio de Educación, y era un estado totalmente ficticio. Bueno, esa estrategia, los 2 estados, claramente ya llegó a un punto final que, bueno, no tiene ninguna perspectiva, y Oslo terminó empeorando las condiciones de vida de la población palestina. Yo voy cerrando, solamente por acá señalar un elemento, bueno, que todas estas pulsiones que ya estaban latentes, que ya se venían expresando todos esos años, ya venía haciendo una radicalización acumulativa del régimen colonial, que en realidad era una democracia liberal para los sionistas, los colonizadores, pero un régimen colonial brutal para la enorme mayoría de los palestinos. Pegó una radicalización, un salto en calidad, y en el marco del ascenso a la extrema derecha, con Trump también, hoy está cometiendo una barbarie planificada. No es un accidente, sino que es una barbarie totalmente planificada. Métodos racionales, es decir, científicos para fines irracionales. Los sionistas inclusive sabían cuál es la cantidad diaria de alimentos que ocupan, de calorías diarias, para entrar en Gaza para que la gente no se muera de hambre. Eso se publicó, no me acuerdo en qué año, se publicó que tenía el control calórico de la población. Hoy están cortando eso y saben exactamente y científicamente todo ese tipo de cosas. Bueno, lo dejo por acá, ahora puedo complementar otra de las partes que tengo por aquí, pero bueno, lo dejamos por ahí como para dejar esa idea de ese cruce entre los conceptos y un poquito del proceso histórico. Yo acabo por acá. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, gracias por la invitación a la cátedra. Yo soy Alexandra Vega, soy docente e investigadora de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Eduardo Said, de Filosofía y Letras de la UBA. Y bueno, agradecer en nombre de la cátedra, primeramente, por tenerla presente, por invitarla a estos espacios. Y a título personal también, doblemente gracias. Siempre es lindo venir a sociales, se refiere venir a sociales. Es una linda combinación. Bueno, bien lo dijo Víctor, el tema que nos convoca no solamente es una tragedia y un escándalo, sino que además es un tema complejo de abordar porque es extenso. Pero en su extensión es importante mencionar que responde a la cantidad de variables que entrecruza. Y esto lo aclaro porque es importante tener presente que no se trata de un conflicto milenario y de la historia de la humanidad, como generalmente lo presenta el sionismo, y es importante resaltar eso. Es importante resaltar eso porque es una de las máscaras que le han puesto a la justificación de la ocupación de la Palestina histórica, ponerlo en esos términos, cuando no es así. El sionismo es un proyecto político que bastante bien se puede diferenciar de lo que es el judaísmo, ¿no? Que también esa es otra enorme discusión. Pero me gusta empezar por ese lado para que lo podamos diferenciar bien y no caigamos en esas trampas discursivas. Porque mientras allá ocupan el territorio y estamos asistiendo a un genocidio, los países afuera donde nos solidarizamos, hacemos este tipo de eventos, pensamos y nos preguntamos todo el tiempo qué hacer, se ciernen muchas confusiones en el orden de lo discursivo. Y entonces nos encontramos en territorio, la gente la está pasando súper mal,
y no solamente la pasan súper mal, la vida se está acabando, la están extinguiendo, pero a las personas que no estamos allí nos vemos insertas, lo queramos o no, pero nos vemos insertas en la disputa discursiva, en la disputa de las categorías, en la disputa por el sentido de las cosas. Y sinceramente es bastante escandaloso que tengamos que en este momento tener que aclarar que un genocidio es un genocidio. Desde el vamos, eso ya es doblemente escandaloso. Pero fíjense entonces cómo nos han llevado incluso a eso, a tener que aclarar cuáles son las reglas para que un genocidio sea un genocidio. Y sin embargo, y quiero ir a otra categoría entonces, tampoco es un dato menor eso. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos el momento en el que empieza a existir, empezamos a contar con la categoría de genocidio como genocidio, fue porque asistimos a un genocidio, en efecto, y que teóricamente tiene que ver bastante con el genocidio al que asistimos ahora. Pero ¿por qué será que entonces la categoría de genocidio ahora no nos sirve? ¿Por qué la que se inventaron en ese momento ahora no alcanza? Pues porque este genocidio está ocurriendo en una población colonizada que no es blanca, que es una población subalterna y que es una población árabe. Entonces vale mucho la pena pensar en esto. Y retomando también, como lo decía Víctor, y retomando el título de la charla, pensar en el carácter colonial que tiene la ocupación de la Palestina histórica. Esto no es un mandato divino, esto tampoco nació en Repollo, esto no empezó a ocurrir el 7 de octubre y esto tampoco empezó a ocurrir en 1948. Esto empezó a ocurrir a finales del siglo XIX, desde la publicación del Estado Judío de Theodor Herzl, ahí ya se estaba dilucidando bastante bien este accionar, ¿no? Y entonces vale la pena también pensar cómo es un proyecto que no está librado al azar y que responde tremenda y profundamente a una creación eurocéntrica de lo que es un Estado-nación, que en este caso es el Estado de Israel. Es un Estado pensado en términos de una supremacía blanca europea que incluso ha sido muy injusto con sus ciudadanos judíos que son provenientes del mundo árabe, porque lo que importa en el fondo es justamente hacer esta suplantación de población y además, volviendo al tema de las categorías y lo discursivo, resignificar un montón de lugares que ya tenían nombres, que ya tenían significados. Piensen ustedes solamente el ejemplo de por qué Netanyahu ha tenido que cambiarse el nombre, ¿no? El nombre de Netanyahu es un nombre que, si mal no estoy, es un nombre ruso, un apellido ruso, y entonces, polaco, gracias, y se lo ha cambiado y entonces es Netanyahu. Eso es un ejemplo de cómo esa apropiación y cómo esa avanzada de orden colonial no solamente existe sobre el territorio, sobre las casas, sobre las poblaciones, sino que también existe sobre los significados y sobre los significantes, ¿cómo no? Entonces es importante en este mundo polifónico y en la polisemia de pensar esta tragedia, es importante resaltar algunos aspectos que nos pueden servir no solo para pensar esto, para tratar de respondernos, si pudiéramos en algún momento pensar cómo llegamos como humanidad a esto, pero también para desandar las polémicas y las discusiones que se dan en muchos espacios en los que, dada la complejidad teórica, muchas veces nos vemos limitados o limitadas a la hora de la discusión. Fíjense, por ejemplo, cómo es tan fácil caer por parte del sionismo y de los sectores sionistas, cómo es tan fácil siempre caer en el señalamiento de juzgarnos y señalarnos de antisemitas cuando lo que estamos siendo es antisionistas. Pero entonces eso es muy sencillo y eso responde a categorías muy rápidas, categorías muy simples, tipo de cadena de WhatsApp o de scrollear el teléfono, en el que es muy fácil caer en eso y no es así. Estas confusiones no son confusiones que nacieron de un repollo y no son azarosas. Detrás de la confusión que han impuesto entre antisionismo y antisemitismo, detrás de eso hay toda una operatoria que necesita que esa confusión exista para seguir justificando un genocidio y una ocupación.
Pensar también cómo llegamos a esta instancia de genocidio y preguntarnos, como bien decía Víctor, ¿hace cuántos años uno empezó a militar y desde hace cuánto tiempo empezamos a hablar y a aprender sobre esto? Pero ¿qué tenía que pasar para que entonces el mundo pusiera los ojos ahí? ¿Hasta qué punto se ha deshumanizado no solamente las personas que llevan adelante este genocidio, sino nosotros y nosotras mismas para atender como humanidad esta catástrofe? Eso es doblemente escandaloso y vale la pregunta sobre nosotros y nosotras. Yo celebro, sinceramente, celebro profundamente que estamos asistiendo a un momento en el que Palestina hace parte de la agenda política de varios países. No es un dato menor que lo fue en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Lo fue, y eso es un montón, no por bien, porque en realidad para atrás, pero es un dato que haya sido un punto de agenda política de ese país. Ahora, ¿hasta dónde había que llegar? ¿Cuánta población civil hay que masacrar? ¿Hasta qué punto muy bajo y muy profundo se tiene que caer para que podamos verlo? Y ahí quiero volver también sobre una categoría, en esto de desandar las categorías pensando este hecho de la monstruosidad o lo monstruoso que en algún momento mencionó Víctor, y pensé entonces en Hannah Arendt, ¿no? Cuando ella en los juicios va a documentarlos y se mete en un quilombo de la zamputa con toda su colectividad, cuando ella sale y dice, miren, ¿saben qué? En realidad no son monstruos. A ella la condenaron tremendamente por haber dicho eso, porque claro, después de Nuremberg era imposible que saliera una judía a decir no son monstruos, y ella salió y dijo, miren, perdónenme, pero estos tipos no son monstruos, estos tipos son absolutamente humanos y en el uso perfecto de sus facultades cumplieron órdenes nefastas y las llevaron a cabo. Y es importante pensar en eso. ¿Por qué? Porque en lo mismo estamos asistiendo. Cuando apelamos a la monstruosidad del otro o de los otros, sí que deshumanizamos, pero al deshumanizar también les estamos sacando la responsabilidad civil de lo que están haciendo. Entonces es importante también en ese punto pensar cómo manejamos la categoría de lo monstruoso. Y no sé cuánto voy, pero ya casi, ¿no? Que es que quería ver pasear el cartel. Pero también, y de pronto ahí ya lo voy cerrando, y después si quieren abrimos pues así los intercambios, pero también me parece importante, y agarrando esta mirada, ¿no? Porque aparte, claro, todo esto son miradas, ¿no? Agarrando esta mirada muy valiente de Hannah Arendt. Ay, ahora sí, oficial, 5 minutos, listo. Es importante también pensar en el tema de la humanidad, de lo humano, del humanismo, y pienso también entonces en Edward Said, que es además el gran intelectual palestino, y es nuestro marco teórico, cómo no, en la cátedra Edward Said de Filo, y en la caracterización del humanismo, y cómo el humanismo debe ser superior, o debemos tender a que sea superior a todo esto. Por decir esto no quiere decir que somos toda gente que, no sé, reza y se porta re bien. No, o sea, por ser humanistas no quiere decir que no vamos a luchar, está clarísimo. Pero sí pensar esta categoría en los términos de la deshumanización. Y esto también lo traía Víctor, afortunadamente, y creo que es algo en lo que estamos pensando mucho para observar el presente de Palestina, en general de la Palestina histórica, de Gaza puntualmente, y que tiene que ver con deshumanizar al otro, permite que se avasalle. Si el otro no es humano, entonces podré tratarlo como algo no humano. Y no es la primera vez que asistimos a este tipo de prácticas. Pensemos, cómo no, en el genocidio de la conquista de América, gran genocidio, cómo fue necesario inventarse categorías que hasta entonces no existían, que incluso se hicieron categorías jurídicas y se crearon leyes para que esos no humanos pudiesen ser masacrados y pudiese ser ocupado todo un territorio enorme que ahora se llama América. Entonces es importante pensar en cómo en esa deshumanización ocurre que el ocupante, el colonizador,
cuenta con la imposibilidad de reconocerse a sí mismo en el otro. Y cuando eso ocurre, se llevan a cabo este tipo de catástrofes. Es importante pensar en eso. Es importante también entender que no hay absolutamente nada genéticamente que nos haga distintos. Estamos atravesados por todo el acervo cultural, por supuesto, cómo no, y enhorabuena que así sea, pero no hay absolutamente nada que nos haga distintos dentro de nuestra especie. Nada. Y lo quiero dejar ahí, después si quieren seguimos, debatimos, intercambiamos para que nos llegue la hojita de los 2 minutos. Así que yo le gané. Gracias. Hola, bueno, gracias a todos por estar acá y por venir. Hay una cuestión para mí muy importante alrededor de cómo pensamos este momento. A mí me gusta tratar de pensar, bueno, los marxistas pensamos de manera dialéctica y también pensamos de manera política. Entonces pensar qué significa este momento en el que estamos ahora, con todo lo malo y también con lo bueno, o con las vías de desarrollo que permiten pensar en pelear para que las cosas sean distintas. Hay una parte desoladora de ver las imágenes de Palestina. Creo que eso todos lo debemos ver. Hay algunos datos sencillos que a mí me parecen importantes. Me precedieron Ale y Vic, hablaban, bueno, justamente esto es un genocidio. Hay algunas discusiones al respecto. En realidad hay un discurso de parte del sionismo y del Estado de Israel de negar lo que a todas luces es un genocidio, pero estamos hablando de que fue asesinada entre el 2 y el 5% de la población palestina, que de esa población el 70% son civiles, que 1/3 de ese número son niños y niñas, que hay 1000 niños menores de 1 año asesinados. O sea, hay una cosa importante para entender y también para ver por qué uno habla de lo que dice y por qué habla de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, porque hay que irse a la Segunda Guerra Mundial para encontrar esas cifras en otros procesos históricos. Y a la conquista de América también, obviamente. Pero digo, en la contemporaneidad hay que irse hasta la Segunda Guerra Mundial para encontrar cifras que tengan esta brutalidad. Entonces, la importancia política de decir esto es un genocidio, yo coincido con Ale que dice hay una guerra de sentidos. Efectivamente, no lo había pensado desde ese punto de vista, y también hay una guerra de sentidos, y es una guerra política también por la conciencia de las personas. La comunidad judía en Argentina, por ejemplo, tiene muchos vínculos con el Estado de Israel. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, hay un montón de viajes que vos podés hacer a Israel. Esos viajes aparecen de manera inocente, ¿no? Podés terminar trabajando en Israel con un mejor trabajo y demás, bla, bla, bla. También podés ir a conocer. Y también podés abrir el pasaje de vuelta e irte a Europa, de manera bastante barata. Yo nunca hice esos viajes, pero por una cuestión de principios, pero mucha gente los hace con ingenuidad también. Ahora, para que vean lo premeditado de los mecanismos, por ejemplo, esos viajes tienen distintos grupos. Si vos sos un chico conservador de una universidad privada judía, por ejemplo, de la colectividad judía, vas a ir probablemente a un grupo. Si sos un chico que estudia artes, ¿no? Y que es progre, te juntan en el grupo de la gente de artes, por ejemplo. El discurso no es el mismo cuando vas. A uno le dicen, vení a hacer el servicio militar, estamos en guerra, esta gente nos quiere matar, qué sé yo, bla, bla, bla. Los árabes, cosas horribles sobre los árabes y demás. Si vas al grupo de artes, por ejemplo, como fueron amigos míos, te dicen, mirá, acá es muy complicado, se escuchan alarmas de bomba a la noche, entonces, obviamente, ninguna guerra es buena, pero vos tenés que entender lo que pasa acá. Claro,
como el Estado de Israel, en el punto de vista militar, entre comillas, va ganando, como el que está oprimido es el pueblo palestino, además de captar a los más captables, a los que pueden estar más dudando les sirve con empatar, ¿me entienden? Con que vos vengas a Argentina y digas, es muy complicado, o sea, yo vengo y te digo, hay un genocidio, y vos me decís, es muy complicado, pensá que hay gente ahí de nuestra edad que vive con miedo. Bueno, les digo también para entender la política premeditada, y me surgió porque vos hablabas del tema del sentido y demás. La propaganda a nivel internacional, con los fondos que tiene, pagando esos viajes, etcétera. Y después hay otra parte, una es para ganar el sentido y la otra es para captar gente para ser colono en Israel. Entonces, los territorios que se apropian y demás los pueblan de gente. Mucha de esa viene de otros lugares también, y en Israel tiene un futuro mejor, un mejor trabajo, etcétera. Son judíos de la diáspora, de todas partes del mundo. Todos esos mecanismos, nada, tienen una gravedad muy grande. Yo me quiero referir a otro o a otra cuestión, porque, bueno, esto en el marco de lo que es el genocidio. Después hay una cosa que me parece importante hablar en este momento, que es el problema de la hambruna. La hambruna que están llevando adelante. En Israel, en la Franja de Gaza, que hay no sé cuántos, 2.300.000 personas me parece en este momento, capaz Lucho me puede corregir con los datos, pero hay 4 centros de distribución de alimentos, porque había más de 400 de los organismos internacionales y los cerraron a todos, los echaron a todos, mataron, todo. Ahora hay 4. De esos 4, en general hablen 2. Y por entre 15 y 30 minutos por día. Esos lugares de distribución son lugares grandes, como si fuera una manzana, ¿no? Y en la que entras, con el aspecto como un estadio, y tenés 15 minutos para buscar comida. Que no alcanza esa comida, obviamente. Y al mismo tiempo, si los soldados israelíes se asustan, porque vos estás muy... claro, se imaginan, tenés que ir a conseguir comida para tu familia, todo lo demás, o sea, entrás a los codazos, si se asustan te disparan. Bueno, digamos, para tratar de entender el momento. Entonces, cuando se ofende algún sector del sionismo por la comparación con el nazismo, es realmente cínico, porque lo que es comparable al nazismo es eso, efectivamente. Porque uno de los grandes temas era el hambre en los campos de concentración. Entonces, bueno, traje el libro de Primo Levi, Si esto es un hombre, que es de las obras más lindas del mundo, porque además tiene una visión realmente humanista de la cuestión, y que incluso en esos momentos dice, las personas no son malas, este contexto es deshumanizante, que es otra cosa distinta, ¿no? Bueno, nada, Primo Levi habla dice, en solo 15 días después del ingreso tengo ya el hambre reglamentaria, una hambre crónica y desconocida por los hombres libres, que por la noche nos hace soñar y se instala en todos los miembros de nuestro cuerpo. Era uno de los mecanismos el hambre, que aparte era un mecanismo de exterminio, que no sé si ustedes saben eso, era una gran sopa, un potaje, que era sobre todo agua, con algo de verduras y algunas cosas adentro. Y había una guerra en las filas, donde los nuevos eran, digamos, los ingenuos, iban adelante en la fila, y en realidad había que ir atrás, porque lo que había arriba era todo agua. Entonces te morías de hambre. Bueno, eso es parte, lo nombro así porque es parte de las cuestiones. Después, avanzo seguro porque debo estar hablando bastante. Hay otra cuestión ahí que es importante, que es la deshumanización. Es interesante en
pensarlo. La guerra va por varios sentidos en este punto. Digo guerra no porque sea un enfrentamiento entre partes iguales, sino pensado como un conflicto bélico en el cual quieren exterminar al pueblo palestino. Es un genocidio, claramente, pero pienso en términos teóricos. Hay una guerra también sobre la destrucción de las personas en tantos sujetos, que eso es lo que habla la deshumanización. Y que sucede también, y que me parece que es tan interesante de ver lo que es la resistencia al pueblo palestino, que después la voy a nombrar también. Primo Levi dice también que se dan cuenta cuando entran al campo de concentración, dice que la lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. Y dice, en un instante con intuición casi profética se nos ha revelado la realidad, hemos llegado al fondo, más bajo no puede llegarse. Una condición humana más miserable no existe y no puede imaginarse. Más allá de los condimentos en particular, de todo lo que significaba un campo de concentración como Auschwitz, donde estaba en la parte de Puna, Primo Levi, la idea de que en el Estado de Israel haya destruido, esté matando de hambre a los palestinos, haya destruido el 70% de las estructuras de la Franja de Gaza, ¿me entienden? O sea, de los edificios. El 90% de las escuelas que fueron destruidas o gravemente dañadas, etc. La idea de vivir entre los escombros, sin nada para comer y despojados de todo. Además, hace mucho tiempo que están prohibidos, por ejemplo, hasta los libros infantiles en Gaza. Prohibido para que sepan. Habla de la idea de despojar a los sujetos de su condición humana. No hay tiempo para expresar todas las cuestiones, pero me parece importante decirlo. Avanzo rápido, digo, y hay una cosa para tratar de pensarlo de otra manera, que es una cosa más de la parte así, después les juro que dejo de decir cosas que son un bajón también, pero me parece que hay que mirarlo de los dos lados. Habla de los sueños, Primo Levi, mucho, y describe dos sueños muy claros. Uno es el del hambre, todo el tiempo, dice que lo único que se podía soñar, aparte de la violencia en general, se soñaba con comida que se podía oler o percibir y que en el momento de comer siempre pasaba algo. O sea, en la traducción onírica, digamos, de Zambruna. Y después hay otro sueño todo el tiempo recurrente de soñar que están en su casa, en sus pueblos, en sus ciudades, etcétera, y tratar de contar lo que les está pasando y que no los escuchen. Eso es un clásico también que cuenta y dice que era parte de los sueños de todas las noches. Entonces, ahí me parece que radica la importancia en dos sentidos también de lo que llamo, o se me ocurrió decir, ver, decir, o sea, ver, hablar y hacer. Porque hay un genocidio ante nuestros ojos y es el momento también de poder ver, hablar, nombrar, capaz nombrar es más preciso, y hacer. Como tres ideas básicas para decir qué es lo que se puede hacer frente a un genocidio que está en curso en este momento. Quería hablar más de la situación internacional y todo, pero me fui. Elijo una cosa más para sumar. Efectivamente, el genocidio se puede pensar genocidio como término bélico, o también se puede pensar como una dinámica de revolución y contrarrevolución. Y esto lo quiero decir porque me parece importante. También para pensar a los sujetos como activos y no pasivos. Es un agregado, digamos, para poder darle otra forma. El exterminio, el intento de exterminio de la población por parte del Estado sionista de Israel es un acto contrarrevolucionario, lo digo en términos de guerra civil. Ahora, la lucha por la liberación del pueblo palestino es un acto revolucionario, efectivamente. Eso lo sumo como idea para buscarle otra perspectiva también para pensar esto. Y en ese marco
le sumo también en el marco de la pelea por el problema de la deshumanización del hambre de todo, además de las décadas de resistencia heroica del pueblo palestino, que incluso en estas que deben ser las peores circunstancias históricas tal vez del problema palestino, resiste. Y hay un punto hasta en los videos de Instagram de todo eso. No voy a seguir citando a Primo Levi, pero bueno, lo dice 80 veces esa idea de... En realidad está acá, dice, te quitan hasta el nombre, bla, 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 y si queremos conservarlo, deberemos encontrar entre nosotros la fuerza de obrar de tal manera que detrás del nombre algo nuestro, algo de lo que hemos sido permanezca. Entonces, hay una cosa de conectar con esas imágenes que no es solo un bajón, sino en el acto de resistencia o en el TikTok de una piba adolescente que capaz está diciendo hasta algo divertido, hay un acto de humanidad y eso es un acto de resistencia. Bueno, no sé, son algunas reflexiones de toda esta idea. Y después lo otro que quiero nada más nombrar, pero decir, que es que en el momento en el que arrancamos mal el problema de la última avanzada sionista sobre Palestina, era muy difícil hablar del tema. Y había toda una discusión y bla, 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 y no se podía hablar mucho. Y acá te escrachaban los carteles y todo, bla. Estamos en un momento donde por primera vez se empieza a dar vuelta quién está a la ofensiva y quién está a la defensiva a nivel internacional. En este momento a la ofensiva está el movimiento por una Palestina libre contra el genocidio y demás. Y está a la defensiva el sionismo, porque el nivel de las imágenes es injustificable. Y además al interior del Estado de Israel ya no hay propaganda light. Se pasó a la propaganda fascista, les aviso. A la propaganda de decir hay que matarlos a todos, no hay inocentes en Gaza, ni siquiera a los niños, bla, bla, bla. Eso a nivel internacional es muy difícil de tragar. Aunque no hay tiempo para desarrollarlo, nos hable de una vuelta a la era de los extremos, nos hable de un montón de cuestiones y nos hable de una barbarie que no estamos acostumbrados a ver, pero al mismo tiempo la pulsión en la situación política también no puede empezar a hablar de revoluciones. Eso hay que saberlo también. Bueno, cada cosa que hagamos por el pueblo palestino tiene una importancia enorme. Enorme, enorme, enorme. Así que bueno, dejo esta intervención por acá con esta idea. Ver, nombrar y hacer. Bueno, yo quería hablar para resaltar la importancia de poder haber llevado adelante esta campaña en la Facultad de Ciencias Sociales que hicimos con el Ya Basta, la Juventud Anticapitalista, que constó de un montón de instancias, como por ejemplo colgar la bandera de 10 metros de Palestina en la fachada de la facultad, que la hicimos nosotros, como se puede ver acá en las fotos, de poder recuperarla cuando fue atacada por el sionismo acá, volver a colgarla las veces que sea necesario para que no acallen nuestras voces, para poder decir basta de genocidio acá en las facultades sociales, la campaña que significó pegar stickers por todos los bancos, por toda la facultad, pasar por cursos, hablar con nuestros compañeros, estudiantes, docentes, no docentes de la facultad. Es una campaña por Palestina que me parece que marcó las facultades sociales y que es importantísimo haberla llevado a cabo, porque mientras en el mundo, bueno, se instala la propaganda sionista, como decían, o mientras el Estado genocida de Israel asesina periodistas sistemáticamente, como fue la noticia de los 5 periodistas del medio Al Jazeera, que además eran ciudadanos palestinos que eligieron el periodismo para poder contar lo que estaba sucediendo a su pueblo. Mientras todo eso sucede en el mundo de los medios de comunicación masivos, del capitalismo, de las redes sociales, en las universidades públicas tenemos la posibilidad y la responsabilidad también de organizarnos en defensa del pueblo palestino y también de defender que se pueda hablar de política en las universidades y organizarnos. Porque, ¿por qué Milei quiere destruir las universidades? Lo mismo que Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Porque es en las universidades donde se concentra la juventud, los estudiantes, que fueron uno de los primeros sectores que salieron también a denunciar masivamente y en todo el mundo este genocidio, que hicieron acampes en todas las universidades, como en Columbia, como replicamos también acá en Sociales, poniendo una carpa con las banderas palestinas. Y es por eso, porque en las universidades los jóvenes nos podemos organizar, podemos desarrollar un pensamiento crítico, podemos criticar el capitalismo y organizarnos, que estos monstruos de Milei y de Trump quieren destruirlas. Y bueno, para el Ya Basta es muy importante defender las universidades públicas,
también como defender la organización estudiantil en contra de todas las barbaries que impone el capitalismo a la juventud hoy en día, y que son esas barbaries también y las respuestas que genera lo que forma que se genere una juventud anticapitalista que está creciendo en el mundo. Y ahí me parece que también está esta perspectiva revolucionaria que nos toca a nosotros construir para dar vuelta a la cosa, para que se termine el genocidio, para que el pueblo palestino sea libre, porque hasta que Palestina no sea libre, ninguno de nosotros va a ser verdaderamente libre. Así que quiero saludar al panel que me encantó, saludar a todos ustedes y también invitarles a seguir organizándonos en defensa del pueblo palestino, en contra de toda la barbarie capitalista que se impone en el mundo en este momento, y para eso abrirles las puertas también del Ya Basta, para poder sumarse y hacer más actividades en sociales en defensa del pueblo palestino. Así que gracias. Bien, ahora le damos la palabra para un saludo al compañero Héctor Henry. Claro, por venir así. Bueno, me siento acá. Hola, hola. Bueno, primero gracias por la invitación del Ya Basta, la Juventud Anticapitalista, el NUMAS. También un saludo a Alexandra de venir. Somos amigos de Gabriel, lo conocemos hace años. Hay un poco, voy a tratar de ser corto. Vic decía, bueno, cuando yo empecé a militar, qué sé yo de decir cuándo empecé, pero recuerdo que uno de los temas de la vanguardia juvenil de los 70 era el tema Palestina. Bueno, siempre el socialismo revolucionario, yo era de la juventud del PST, luchábamos a favor de la liberación del pueblo palestino. Y así sucesivamente, o sea, porque es una bandera del socialismo revolucionario defender la autodeterminación de los pueblos, sea la circunstancia que sea. O sea, si un pueblo es agredido, y en este caso es evidentemente agredido desde hace décadas y décadas, es una condición política importante de nuestra corriente, y la llamamos socialismo barbarie, un poco justamente a propósito, porque hay momentos de barbarie que el capitalismo está produciendo, y evidentemente las cosas que pasan en Gaza, y en particular, o sea, así como haciendo algún tipo de relación con lo que ha pasado en Argentina, nosotros hemos vivido un genocidio, no de la misma manera, porque no era una guerra abierta, llamémosle así, un asesinato masivo, una hambruna, pero si en la Argentina se pudo definir que hubo un genocidio, en Gaza se puede decir que hay 1000 genocidios. O sea, es una, como dijo la compañera, un gran trabajo de propaganda del sionismo de que esté en discusión ese tema. Y nosotros como marxistas, y rememorando una frase de Marx que dice, nada de lo humano nos es ajeno, creo que lo que está pasando en Gaza entra por ese lado. Te pega y le pega a la juventud y a la población mundial lo que está ocurriendo en Gaza. Y está claro que hay un malo, que es el Estado sionista de Israel. Eso es muy importante porque al principio del 7 de octubre o después del 7 de octubre no estaba tan claro quién era el malo. Bueno, hoy está claro que el que ataca, que es el asesino, que es el colonizador, que bueno, todo lo que se puede decir de los sionistas está claro, está identificado. Y eso es muy importante. Y en la Argentina, bueno, tenemos un desafío con este gobierno pro-sionista y recontra mil sionistas, y lleno de sionistas,
que hacen negocio con los sionistas, en particular a Bullrich, que ha traído, ya cuando estaba con Macri en la ciudad, las relaciones con los sionistas, porque su pareja es un sionista, confeso, que se dedica a temas de seguridad. Entonces las relaciones de este gobierno con el sionismo son carnales, se le podría decir. Y va a haber disputa en las próximas elecciones, porque ella va a ser candidata a senadora nacional, será mi contrincante, llamémoslo así. Espero tener la oportunidad de poder decirle algo en la cara, pero lo más importante de todo es, bueno, esta actividad, como se ha replicado esta actividad en otros lugares, en otras universidades y en otros locales del partido, en el que el tema de Palestina está a la orden del día en la agenda política del Nuevo Más y la Juventud del Ya Basta. Y bueno, seguiremos en la brecha, y así que saludos y gracias por estar acá. Bien, ahora vamos a pasar al momento del cierre. Arranca Víctor. Hola. No, creo que para cerrar preguntaban, creo que era la compañera que no alcancé a escribir el nombre, escuchar, disculpa, pero que vos colocabas la discusión de como que en qué momento cambia un poco la visión sobre el tema de la colonización, de cuándo queda expuesto. Bueno, me decía el chino que a nivel de la vanguardia, claramente muchos sectores se han ido denunciando el tema de la colonización desde sus inicios y desde la lucha misma que vive el pueblo palestino. Pero sin duda alguna hay un elemento novedoso que es la potencialidad, tal vez dentro de toda la barbarie que está aconteciendo con el genocidio, que es un elemento, una vía de desarrollo en las que decía Bueno, en el sentido de que hay un cambio sin duda. Y es, ahorita se me olvidó el nombre del historiador que habíamos colocado en algún artículo del periódico, pero un historiador israelí que colocaba el elemento de que, no, era otro, de que a Israel se le acabó el crédito del holocausto. Y eso es un elemento un elemento clave. Evidentemente, el holocausto, que fue un episodio de barbarie industrial, de una barbarie industrial, o sea, un genocidio de tales magnitudes, que fue instrumentalizado por el sionismo para legitimar un proyecto de colonización y de agresión, en el cual era como un cheque en blanco de la inocencia. Es decir, cómo nosotros como pueblo que fuimos oprimidos y casi llevados o sometidos a un genocidio que nos quería extinguir, vamos a estar haciendo algo malo. Entonces era como un cheque de impunidad, un crédito al holocausto. Eso ya se venía gastando y venía muy deteriorado a nivel internacional desde hacía mucho tiempo, porque bueno, es innegable la realidad de lo que acontecía y del apartheid y del régimen de opresión y de brutalidad que había ya en Gaza de por sí, en Cisjordania y en la Palestina ocupada, pero sin duda alguna pega un salto en calidad con el tema del estallido del genocidio. Y ahí sí, Ilan Pappé en un artículo reciente colocaba una cosa que es muy interesante, que bueno, todos lo habrán visto. Ahorita en los Estados Unidos el movimiento retrocedió un poco también a nivel de las calles por el ataque y la avanzada de Trump, pero hay un elemento significativo que es la ruptura de un sector de la juventud judía a nivel internacional con el proyecto sionista, y en los Estados Unidos eso es muy marcado, y eso es un elemento interesantísimo porque da cuentas también del descrédito de un proyecto que no genera, por decirlo de alguna forma marxistamente así, hegemonía. O sea, vos no generás, no conquistás las mentes y los corazones, por decirlo así, o no convences a alguien para un proyecto solamente a partir de la mano militar, de la mano dura. Eso vos puedes avasallar, pero tenés que convencer en alguna medida. Pero bueno, un proyecto de Estado que prácticamente es una máquina de guerra, una guerra perpetua, eso tiene un desgaste y tiene un costo político. Y hoy, por ejemplo, la sociedad colonial israelí está fragmentada totalmente, muy fracturada. Lastimosamente yo no veo,
por donde en la sociedad colonial israelí ahorita se estén desarrollando muchas puntas de solidaridad con el pueblo palestino, aunque sí hay críticas sobre el tipo de colonización y lo que está aconteciendo en Gaza, pero bueno, tiene ese elemento. Pero hay un elemento interesante que es esa ruptura del crédito. A mí me parece que es fundamental el tema en ese sentido, ya para ir cerrando, de la campaña, las campañas que se pueden hacer a nivel internacional, que está la lucha propiamente del pueblo palestino, pero es una lucha muy asimétrica contra el imperialismo y lo que es Israel y la maquinaria militar. Es fundamental rodear de solidaridad internacional al pueblo palestino, las campañas que se pueden hacer a nivel de las facultades, a nivel de los frentes también, de las movilizaciones que se hacen en las calles, de cómo colocar a Israel, como fue también la Sudáfrica en los años 80, antes de la caída del apartheid, como un estado paria, ¿no? De convertirlo en un estado paria, que hay un buen momento de aislarlo internacionalmente, que ya se está convirtiendo en un estado paria, y de cómo potenciar acciones de lucha y de movilización que puedan realmente sabotear o destruir a ese estado, que no hay forma de reformar el estado, un estado colonial así. En ese sentido, reiterar el tema de que es necesario destruir ese estado, lo cual no implica masacrar a la población. Hay sectores que indudablemente se pueden ganar y hay que convencerlos para ganarlos al proyecto de una Palestina única, laica, democrática. Yo le agregaría socialista, que nos parece que es un elemento fundamental de cómo repensar la Palestina, porque lo decían por acá, la liberación de Palestina a mí me parece que es una de las grandes tareas que tiene planteada la humanidad en el siglo XXI. Y en ese sentido, bueno, va a ser una tarea y una discusión que creo que nos va a marcar a futuro también, durante varias, espero que no muchas décadas, muchos años, pero que sin duda va a estar presente en el tablero. Yo lo dejaría porque creo que ya se me pasó el tiempo, ¿no? Justito, bien portado. Bien, les recuerdo que ahora cuando terminemos el cierre vamos a hacer la foto contra el genocidio, así que no se vayan, que vamos a hacer alta acción contra el genocidio. Ahora continúa Alexandra. Gracias. Bueno, yo traté de tomar nota de las preguntas que hicieron y por una cuestión de tiempo y de urgencia, me parece importante empezar a desandar la pregunta que la compañera que está allá, pero que no veo bien de frente, porque yo mido 1,50. Eso sobre si se podía profundizar más en el asunto de la confusión entre antisionismo y antisemitismo. Es una gran pregunta. Bueno, da para un montón. Creo que vale la pena arrancar por pensar en la palabra de la categoría semita. La categoría semita nace en 1871 a partir de un pensador alemán en un contexto de mucha segregación de la población judía europea del este, mucha discriminación. Entonces, semita se convierte en el término con el cual se categoriza a la población judía proveniente del este y que hablaba yiddish. Entonces, sobre los hablantes de yiddish se empieza a ceñir esta categoría de semita, y es una categoría que denotaba lo monstruoso o lo inacabado en el uso del lenguaje, ¿no? Algo muy expulsivo y algo desastroso. Entonces, la categoría semita tiene ese origen bastante poco feliz y bastante eurocéntrico, además, dicho sea de paso, con una gran supremacía blanca en su interior. Y en consecuencia, entonces, lo antisemita viene a ser lo anti, ¿no? la contra a esa categoría semita que ya denotaba algo inacabado, algo monstruoso y algo que era digno de expulsión del centro de Europa y del pensamiento blanco y eurocéntrico. Entonces, luego la categoría antisemita empieza a utilizarse muy como en un modo muy corriente, olvidando ese origen, en un modo muy corriente para denominar cualquier gesto y cualquier acto que en Europa denotara un rechazo hacia cualquier persona confesa judía. Que igual eso no es nuevo, porque, un paréntesis muy corto, podemos remitirnos a la Reconquista en España. Antes de la conquista de América, durante 7 siglos se cansaron de matar musulmanes y judíos, ¿no? Entonces es una persecución que viene de mucho antes.
Pero es importante pensar el origen de la categoría semita, que remite a ello, y que entonces lo antisemita es ir en contra de eso semita, de eso ya inacabado y monstruoso que era el ser judío que hablaba yiddish, que venía de Europa del Este. Luego lo antisemita como categoría se empieza a popularizar fuertemente para denotar todo lo que es antijudío en Europa, en ese contexto eurocéntrico. Entonces es importante tener eso presente porque tiene ese origen que además luego viene a ser bastante problemático cuando se dice, no, pero el árabe también es semita. O sea, ojo, que también qué categoría estamos utilizando para decir que un árabe también es semita, ¿no? Estamos retomando esa categoría de un corte muy evolucionista. Piensen ustedes que cuando se construye la categoría semita para denotar lo inacabado y lo monstruoso en los hablantes de yiddish en Europa, tiene mucho que ver con la misma época de, por ejemplo, la clasificación de Linneo, ¿no? Y la clasificación del mundo y de la naturaleza, y bueno, mucha partición de muchos países, un momento, una movida muy imperial, ¿no? El imperialismo haciendo lo que mejor sabe hacer, cagarla. Bueno, entonces, es importante entonces esta pregunta, por eso quería arrancar por ahí, creo que me llevé todo el tiempo para ir a eso. Luego, lo antisemita se populariza y el sionismo, que es un proyecto político que no tiene que ver con el judaísmo es una gran cuestión cultural, que además es de orden universal. Y esto también lo traigo a colación para que luego problematicemos, o si quieren se llevan la pregunta y la desandamos otro día, el asunto de la tierra prometida. Bueno, es una pregunta que queda verdad, pero es un montón. Pero es importante también pensar en esto, ¿no? Ahí desandamos el asunto de lo semita y lo antisemita, ¿no? Luego, el antisionismo tiene que ver con estar en contra y con oponernos a este proyecto político genocida, que es un proyecto político de construcción de un Estado-nación para un pueblo que profesa una religión. Y entonces nos encontramos también con la crisis del Estado-nación, ¿no? Porque estamos hablando de una teocracia. Es un montón, es un montón. Entonces, esa creo que es como una buena estructura para pensar el basamento de no caer y de dónde viene una categoría, cómo se construye el origen evolucionista y colonial imperialista que tiene la construcción de una categoría, y luego cómo eso nos acusan de eso cuando en realidad nos estamos oponiendo a otra cosa, que es un modelo político genocida y de ocupación colonial. 2 minutos. Y entonces, una más, la de el asunto de la agenda política internacional y cómo podrían llegar a cambiarse la pulseada. Sinceramente no creo que pueda cambiarse la pulseada con este gobierno que tiene Estados Unidos. Sin embargo, sí, bueno, ante todo seamos realistas, pero sí lo que creo que está sucediendo es que estamos asistiendo a una crisis generalizada del capitalismo y de los estados-nación como los conocemos, en todos sus órdenes, desde los de construcción más antigua hasta el más reciente, que es justamente el Estado de Israel. Y en esa crisis que está también vinculada con los sectores trabajadores, que una de las compañeras lo mencionaba muy acertadamente, hay un cansancio que se está viendo, y cuando en el norte global, en los núcleos de poder se ve el cansancio, es un dato. Porque los subalternos vivimos cansados todo el tiempo. El piso más bajo del norte global es muy alto y es muy diferente al piso más bajo que tenemos en el sur global. Entonces sí creo que hay un cambio, y lejos de que sea un pajazo mental, creo que hay un cambio que responde al cansancio que tienen las poblaciones en el norte global, y eso se está viendo. Pero al mismo tiempo estamos asistiendo a una crisis del capitalismo y de los estados-nación que se están agarrando y rasguñando de donde puedan para no caer, y que están solventados y respaldados por círculos de poder muy, muy fuertes, muy bien amalgamados. Y en ese sentido también pienso lo siguiente: ¿cómo se entran en estas crisis? ¿Cómo salir? Bueno, no sabemos, estamos intentando, pero ¿cómo también en estas crisis de los estados-nación caemos en crisis de discursos,
vos traías el caso argentino, y es muy importante traer el caso argentino, la actualidad argentina, que es una lástima y es otra catástrofe. Pero al mismo, ahí voy, tiempo me acaba de decir, pero al mismo tiempo, si bien estamos hablando en este caso de probablemente el Estado latinoamericano más alineado con el sionismo, también estamos hablando de un Estado que ha sabido ser vanguardia en la defensa de los derechos humanos en el mundo entero. Entonces, tampoco, o sea, que el árbol no nos tape el bosque de cosas que se han alcanzado, que se han logrado, y que se han logrado en la calle, que se han logrado organizándose, y que estamos asistiendo a eso en el norte global, que también se aúna con tu pregunta, ¿dónde está el quiebre? El quiebre está en el cansancio. Esto en Palestina está ocurriendo hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Gaza está bloqueada desde el 2008. En el 2010 la flota Mavi Mavara, de nuestros compas de la flotilla, nos mataron 10 compas, en una impunidad tremenda. Esto está ocurriendo hace un montón. El asunto es que justamente ya llegó a un punto de quiebre en el que no va a haber retorno. No sé a dónde vamos, no sabemos, pero no hay retorno. Y creo que por ahí hay que apuntar. Lo dejo ahí porque si no, no sé algo. Gracias. Dicho te reto. Sí, reto, hace otra tabla. Como en los Simpsons, una tabla. Perdón. Bueno, ahora sigue Federico Minuto. Me pusimos nervioso mucho. No, igual hay un montón de cosas súper interesantes. Para mí lo primero es que, por lo que decía Lula y también y todo, hay que seguir hablando de Palestina. Lo digo al principio. Hay que armar un comité en sociales por Palestina. Y hay que reunirse y seguir reflexionando y haciendo cosas sobre esto. No se puede agotar la discusión, digamos. Tanto para discutir, como para hacer más acciones, como para colgar más banderas, pegar más stickers, pasar documentales, para hacer ruidazo, qué sé yo. O sea, se pueden hacer mil cosas, pero me parece que hay que seguir. Lo digo al principio porque es lo que me surge de todas las cosas que salieron recién en 10 minutos de dudas, intervenciones. No, para contestar igual algunas de las cosas que decían la compañera, que no sé el nombre, ¿cómo te llamas? De Loana. Igual, o sea, hay muchos que mi familia es muy atea. O sea, lo que pasa es que hay una reivindicación del judaísmo desde una colectividad que tiene muchos rasgos conservadores. Y la realidad, y lo sumo a la reflexión, es que hoy el judaísmo, en Argentina ni hablar, está más relacionado al Estado de Israel, digamos, la colectividad, que a la religión. Entonces, el vínculo central, los organizadores, es el Estado de Israel, no la religión. Bueno, nada, hay mucha gente que no es sionista, digamos, en Argentina. Esa es la realidad también. Y además, decía el chino, hay un hilo histórico de que la gente de izquierda está con Palestina. O sea, eso en todos los momentos de la colonialización, limpieza étnica y genocidio, la izquierda siempre estuvo con Palestina. Desde ese punto de vista, a mí me surge personalmente encontrarme con estos autores, con Primo Levi, con los judíos que reivindican una parte de lo que en algunos lugares es, y en general ya no tanto, sobre todo fue un pueblo oprimido, lo que no significa que no exista el antisemitismo en el mundo. Ahora, si queremos que no exista el antisemitismo en el mundo, todo lo que hace el Estado de Israel actúa para que se acrecente por 10.000 millones el antisemitismo. O sea, lo último que hay que hacer es transformar el Estado identificado con el judaísmo en un Estado genocida. Así que bueno, hay que condenar absolutamente todo lo que es el Estado de Israel, el gobierno de Netanyahu y demás. Para no hacerla muy larga, me parece que lo de la opinión pública y el antisemitismo y el antisionismo, estuvo muy bueno lo que dijeron Alexandra y Víctor. Lo que yo quiero sumar es que nada, la gravedad de lo que está pasando me sirve por lo que decía la compañera. Hay que hacer
algo. Y si viene Netanyahu a Argentina, obviamente hay que hacer una movilización. Lo que me comentaban, el Comité por Palestina, que organizó las últimas movilizaciones y demás, que tiene toda una organización y demás, del que somos parte, ya tiene planteada una fecha de movilización para el 30 de agosto, ¿no? El 30 de agosto, el chino sabe porque aparte siempre va con el comité, hace muchos años. 30 de agosto hay una movilización de las que hay que participar, obviamente, son parte de movidas globales en general. Y si Netanyahu viene a la Argentina, no sé. Se puede pudrir todo. Sí, se tiene que pudrir todo. Nada, es un genocida, una rata miserable y se tiene que pudrir todo. No creo que lo metan preso, la verdad, porque vivimos, aunque me parece, estoy a favor, pero... Aparte es lo que corresponde. Es lo que corresponde totalmente. Y eso corresponde por los tratados internacionales que ha firmado la Argentina. Exactamente. Exactamente. Pisa, o sea, lo que corresponde es que pisa el país y va preso. Está constitucionalmente por los tratados. Sí, claro, por los tratados internacionales que son vinculantes, o sea que hay que cumplirlos sí o sí. Y perdón que me Sí, cucharada, no, lo hizo el perfecto. llamamiento judío. Claro. La presentación que vos mencionaste en Cabeza del Balón le hizo llamamiento judío. Sí, sí. Eso. Bueno, no, como dicen, yo lo que creo es que hoy tenemos más una injusticia que una justicia, que se vio que además es una justicia que es, bueno, no sé, parece empleada de Milei también, esa es la verdad, por todo lo que viene haciendo en el último tiempo, así que estoy completamente a favor de que vaya preso, no creo que eso pueda suceder, a menos que el escándalo sea tan grande que las cosas cambien. Así como lo que yo digo, bueno, hay un montón de cosas. Alexandra decía que hay una discusión en el mundo también, hay una crisis en el capitalismo, eso estoy completamente de acuerdo. Hay una crisis absoluta en el capitalismo que tiene una base material en que no hay crecimiento real en la economía mundial hace, no sé, más de una década, hace muchos años, y que además tiene un montón de discusiones y que en este momento los conflictos geopolíticos han alcanzado otros niveles y se empieza a discutir los problemas territoriales y que incluso el genocidio en Palestina es parte de esa idea y del reparto del mundo que se está volviendo a discutir de manera directa y que estamos asistiendo en estos momentos a lo que creemos que es parte de una nueva era de los extremos también, pero que al mismo tiempo en la relación dialéctica de las cosas, y como decía Lenin hace más de 100 años, nosotros caracterizamos que hay una etapa, un periodo de crisis, guerras, barbarie, y sumamos revoluciones también, porque la contracara de que las cosas vayan demasiado lejos es efectivamente lo que sucedió en un montón de países, o incluso acá, que yo por lo de Netanyahu también, por lo de los discursos, por cómo se hace, no existe ningún monstruo inmortal. Esa es una lección de la historia. Y no existe ningún monstruo tan grande que no se pueda matar. O sea, ¿me entienden lo que quiero decir? Que no se pueda derrotar. El discurso del sionismo se está cayendo a pedazos en este momento. Hay un montón de discusiones que se abren. E incluso todos estos monstruos de extrema derecha que hay en el mundo pueden ser muy cancheros, pero cuando las cosas se dan vuelta con una proporción del nivel de provocación que hay también en general. Y estos son tan provocadores que el vuelto puede ser muy grande. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Realmente creo que hay una situación mundial donde que el capitalismo te lleve a que vivís mal, a la explotación, a la precarización, no hay futuro, se va a acabar el planeta, o sea, todo, y encima hay un genocidio, creo realmente que abre la perspectiva a que se pregunte muchísima gente si no hay que destruir el capitalismo. Esa es la discusión también. Se plantea también en el marco de todo esto. Y bueno, yo apuesto firmemente por la destrucción del capitalismo y lo sumo también como idea de que a veces uno empieza haciendo cosas pequeñas pero significan mucho, así como hubo pibes que emularon en el Hill's Hall en Colombia los acampes de los 70s
y se comieron un montón de sanciones y de represión y de esto y lo otro, bla, bla, bla. Y hoy, nada, fue un debate en la elección presidencial y fue un debate en la elección de la primaria demócrata de Nueva York, que es un debate central. Sí. Bueno, las cosas empiezan por algún lado y no hay nada que sea demasiado chico siempre que estemos haciendo algo. Eso quiere decir. Al contrario de lo que el cinismo puede plantear en algunos momentos de ¿qué tiene que ver? ¿Qué hacen? No sé qué. Bueno, no sé. Andá a lavarte las patas. Porque, o sea, ¿qué? No vas a hacer nada, ¿me entendés? ¿Qué tenés adentro del pecho? Bueno, ustedes me entienden lo que estoy diciendo. No me quiero ir más de tema de la cuestión. En ese marco, lo que sí me parece importante es que además de la reflexión, está la acción. Yo les propongo eso. Hay que hacer un comité de sociales por Palestina con el Yabasta en sociales. Y lanzar esa iniciativa para seguir hablando, para seguir nombrando, para seguir haciendo, para seguir difundiendo y para seguir luchando. Así que bueno, con ese mensaje y la idea de decir no es una guerra, es un genocidio, Palestina libre, desde el río hasta el mar, yo cierro acá. Gracias.